su presencia. Yo les voy a invitar a que puedan abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 8 al 10, para que el Señor nos dé un consejo de su palabra esta tarde. Espero lo podamos entender, lo podamos recibir. Me voy a esa silla que no me puede decir amén cuando haya encontrado la palabra del Señor. El libro de Salmos, capítulo 25, vamos a leer el versículo 8 al versículo 10. Amén. Amén. Y se nos conectó una hermana, vamos a mirar. Dice, aquí lo hago todo, hermana. Hay que aceptar a los hermanos. Mi hermana Erika me va a tener que enseñar a tocar la guitarra, porque lo único que me va faltando, tengo la guitarra ahí de adorno, no quiere que aprenda. Bien, vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 25, del versículo 8 al versículo 10, y dice así en el nombre de Jesús. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Amén. Yo creo que están sentadas, así que no les voy a decir que tomen asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. A mí me gusta comparar un poco las versiones de la Biblia para poder entender mejor lo que nosotros acabamos de leer. Lo que nosotros acabamos de leer es la versión Reina y Valera de 1960, y la Nueva Versión Internacional dice: bueno y justo es el Señor, y por eso muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Y la versión Dios habla hoy, que es como lo más moderno que nosotros podemos leer, dice: el Señor es bueno y justo. Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes y los instruye en justicia. Él siempre procede con amor y fidelidad, con los que cumplen su alianza y sus mandamientos. Si yo lo tradujera a mi versión, cuando yo mezclo un poco las versiones, para mí sería: por tanto el Señor corrige o enseña a los pecadores, dirige y guía al humilde, y enseña o instruye en justicia, y siempre cumple con amor su pacto. Aquí hay varias cosas que yo quisiera resaltar. Por ejemplo, si nosotros buscamos lo que es justo, dice: ser justo es ecuánime, equitativo, imparcial o razonable, conforme a la justicia. O sea, siempre el Señor va a ser conforme a la justicia, va a ser justo. Y el que sea recto dice que está ligado a lo justo. O sea, activa con justicia y con razón. En base a esto podemos decir que Dios es imparcial y siempre no se deja llevar por la pasión, es objetivo. Dios, por más que nos ama, por más que nos quisiera conceder todo lo que nosotros tenemos, Él es objetivo. Por eso dice que es el juez justo. Por lo tanto, Él no tiene inclinación hacia un lado o hacia el otro, Él es imparcial. ¿Por qué yo quise tomar este versículo? Porque quisiera llevarlos a estas preguntas. ¿Cuántas veces nosotras hemos tenido dudas en la respuesta de una oración? O muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones no sabemos qué hacer. Hay decisiones que, por más que yo sepa que si voy al negocio de la esquina puedo tomar este camino o el otro, hay decisiones en la vida personal de nosotras que no sabemos qué decisiones tomar. Y nosotros escuchamos o entendemos que dicen: es la voluntad de Dios, quizás fue lo que Dios quiso. Pero a veces nosotros no tenemos la certeza ni la respuesta exacta de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántas veces nos desesperamos justamente cuando no vemos la salida? Por ejemplo, si tenemos a alguien enfermo, a alguien afligido, nosotros, por más que confiamos en el Señor, no nos podemos quedar así como estoy yo hablando en esta tarde, así tan relajadas, tan imparciales. Nosotros sabemos que hay algo que nos va a alterar y que nos va a mantener quizás un poco descontroladas. ¿Y qué hacemos cuando esperamos una respuesta o una solución? ¿Qué hacemos cuando sucede esto? Yo creo que la mayoría me va a responder: vamos a orar, vamos a confiar y esperar en Dios. Pero lo que nosotras decimos no es lo que nosotras sentimos o lo que nosotras hacemos. Porque por más que usted me diga: yo confío en Dios, espero en Dios, cuando yo cierro la puerta, yo sé que hay algo que me genera una duda, que me genera una inquietud, que me mantiene inquieta, y que por más que yo diga: no, si Dios lo va a hacer, en mi cabeza hay algo que da vuelta y dice: quizás no, quizás sí, si lo haces de esta manera y si lo haces de la otra. Por ejemplo, un ejemplo concreto: cuando uno no tiene, no sé, pues yo no sé si han pasado, pero cuando uno no tiene el dinero para pagar ciertas cosas, uno dice: no, si Dios me va a responder. Pero si llamo a tal persona y le pido, o si pido tal dinero acá, o si saco de allá, igual uno trata de buscar una razón o una forma distinta, por más que decimos que confiamos en Dios. Entonces,
Yo quisiera que nosotros nos contextualizáramos hoy día en el libro de Génesis 29:16, por si lo quieren anotar, y en 1 de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 28. Aquí nosotros vamos a ver dos historias reflejadas, que son súper conocidas por ustedes, y que son las historias de Ana y Penina y de Raquel y Lea. Son conocidísimas esas historias para ustedes. Pero para mí hay algo especial en esta historia que me llama mucho la atención. Es que estas historias son muy parecidas, tienen algo muy semejante. Ana y Penina, bueno, para contextualizar, quizá alguien no lo ha escuchado, Ana y Penina son esposas de Elcana y Raquel y Lea son esposas de Jacob. Quizá alguna vez han escuchado cuando Jacob pidió a la menor, pero el papá le dio a la mayor, entonces al final se tuvo que casar con las dos. Y Ana y Penina eran las dos esposas de Elcana. Y Ana y Raquel tenían algo en particular, eran estériles. Y además de ser estériles, eran las esposas que el esposo amaba. Porque por más que tenían dos esposas, los esposos tenían preferencia y privilegio por una de estas esposas. Entonces las dos esposas que amaban era Ana y era Raquel, o sea, las que no tenían hijos. Y no era por lástima, sino que siempre ellos habían querido a ellas antes que supieran que no podían tener hijos. El significado de Ana significa compasiva y llena de gracia, mientras que el de Penina significa piedra preciosa o perla. El significado de Raquel significa oveja de Dios, mientras que Lea significa cansada o hastiada. De hecho, en Israel los nombres tenían un significado. Yo no sé cómo le ponían el nombre antes para que ya su vida estaba trazada a lo que iba a hacer. Pero aquí nosotros ya podemos ver, por ejemplo, que Ana es la compasiva, la llena de gracia, como que la que Dios escogió. Y en Raquel, la oveja de Dios. Mientras que los nombres de Penina y de Lea en realidad no significan mucho. Es como, pues la preciosa, la hastiada. En realidad no tenían un propósito en su nombre, mientras que las dos ya tenían algo especial, incluso en su nombre. Ya les mencioné quién eran los esposos, ambas eran estériles, y tienen algo más en particular ellas en esta historia y que se asemeja. Es que Ana es mamá de Samuel y Raquel es mamá de José. Y ustedes quizás en la Biblia de Ana y de Raquel poco habían escuchado, pero de José y de Samuel hay mucho que hablar. De hecho, Samuel tiene 2 libros, 1 de Samuel, 2 de Samuel. Y José quizás no tiene libros, pero sí tiene muchas historias dentro de la escritura. Y quizás conocido por todos y escuchado muchas veces, la túnica de colores, despreciado por sus hijos, por sus hermanos. Tenemos muchas cosas. Entonces, ambas mujeres se encontraban siendo amadas por su esposo. Eso es importante. Ellas eran las preferidas de su esposo. Pero en realidad sufrían igual. Tenían igual una aflicción. Porque por más que sus esposos las amaban, ellas sufrían. Porque la palabra del Señor dice en el Salmo 123 versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada es el fruto de su vientre. Entonces, la herencia era los hijos, o sea, la bendición de Dios venía por los hijos. O sea, para muchos, el no tener hijos era que Dios te había despreciado, que Dios te había menospreciado y que no estabas bendecida por Dios. Entonces, ellas sufrían por eso, por no darle lo más preciado a su esposo y por sentir que Dios no las había bendecido, que estaban despreciadas por Dios más que todo. Pero aquí viene un punto, donde Ana dobla sus rodillas, ora y clama aún recibiendo falsas acusaciones por el sacerdote. Ustedes saben que Ana oró por Samuel, lloró y suplicó, y de hecho Elcana le dice, no te basta conmigo, ¿para qué quieres hijos? Y ella decía, no, yo quiero un hijo. Y el sacerdote va y le dice, mujer, digiere tu vino y bebe, digiere tu vino y vete, estás borracha, estás ebria, y la despreció. Y no recibió ni la comprensión, ni el apoyo, nadie entendía lo que Ana estaba pasando, nadie entendía el dolor que ella sentía, porque si bien ella tenía la bendición de su esposo, que aún así le daba la dote y todo, ella no era feliz porque le faltaba algo. Y Raquel, por otro lado, podríamos pensar que hizo exactamente lo mismo, pero en realidad no hizo lo mismo. Ella se enojó, chantajeó a su esposo y no recibió respuesta. Le pidió que se llegara a su criada para que tuviera los hijos. Y después de eso, cuando ella se cansó de luchar de alguna manera, ahí me gusta hacer un cambio porque en realidad ella, cuando no puede tener hijos, le dice a su esposo, igual que Sara con Abraham, métete con la criada y ten hijos. Ya sabemos cómo terminó Abraham y Sara y la criada con la separación de los hijos. O sea, hasta el día de hoy tenemos un conflicto por causa de ello. Y con Raquel pasó exactamente lo mismo, porque ella le pidió que se metiera con la criada y tuvo muchos hijos, todos los hijos que le faltaban.
Y ella quería que sus hijos fueran sus hijos y trataba y le dice a su esposo, así como, pero ¿por qué no me das hijos? Y le dice a su esposo, Jacob, ¿acaso yo soy Dios para que me pidan los hijos a mí? Así como arréglatelas con Dios, no conmigo. Y ella cuando ya pasa un proceso y entiende eso, y llega un momento donde dice, ya, ok, ya no lucho más por esto, como que no voy a pelear más, y se dejó de renegar en contra de Dios, Dios la bendijo. Y la bendijo con ese hijo. En realidad ella tuvo 2 hijos, pero nos vamos a resaltar en el más importante, que era José. De hecho, ahí yo siempre pasé un tiempo enseñando acerca de eso, pero por eso José era despreciado. No era despreciado porque soñaba sueños. José era despreciado porque era el único hijo de la mujer que amaba. Era en realidad como el regalón de Jacob con Raquel, porque era la única mujer que amaba y el único hijo que había tenido, legítimo. Entonces, por eso su hermano lo despreciaba. Pero aquí nosotros vemos la diferencia entre Ana y Raquel. Ambas tienen la misma necesidad, la misma condición, la misma situación, pero la forma de reaccionar frente a la necesidad no es la misma. Lo primero que quiero resaltar es justamente eso. Y lo segundo son las consecuencias que obtuvieron por causa de la decisión y la forma en que ellas tomaron las cosas. ¿Por qué digo consecuencias? Porque si bien ambas tienen un hijo, uno Samuel y el otro José, sus hijos tuvieron que pagar las consecuencias de estas decisiones. Porque si nosotros vemos, Samuel fue sacerdote, profeta y juez. Y de hecho, él padeció como la carga y el peso siempre de tener la unción de Dios. Fue a ungir a David, tuvo que decirle a Elí que no era el elegido, tuvo que acercarse a Saúl. Siempre tenía una responsabilidad como espiritual, así como que Dios era como Dios mismo en él. Siempre tuvo esa gracia, Samuel. Mientras que José no fue un mal siervo, y tuvo una gran responsabilidad, que fue el segundo al mando en Egipto, y dio de comer a su familia, pero José tuvo que recibir el desprecio de su hermano, ser echado en la cisterna, después ser encarcelado, ser acosado por la esposa del... Entonces, sus cosas, si lo comparamos con Samuel, no fue lo mismo. Si bien fueron grandes hombres de Dios, usados por Dios, bendecidos por Dios, pero, denme un segundo, hermana, que voy a quitar aquí. Si fueron bendecidos por Dios, pero su proceso fue distinto. Y yo quiero que nos enfoquemos justamente en eso, que el proceso que ellos vivieron no fue culpa de ellos, como nosotros siempre nos enfocamos en los que son de Dios, sino que hubo una consecuencia antes, en las decisiones que se toman. ¿Quién tomó las decisiones? Ana y Raquel, que repercutieron en sus hijos. Ambas tenían un nombre y una elección de parte de Dios, que a pesar del proceso tenían una promesa. Nosotros lo leímos al principio. Ya ellas venían bendecidas y ya con su nombre declaraba que ellas eran la de la bendición. A pesar que la bendición no se veía, a pesar que la promesa no se veía, ellas eran la de la bendición, ellas eran la de la promesa. Como lo decíamos al principio, Dios cumple su promesa en su tiempo, porque como dice la palabra en Números 23:19, Dios no es un hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Al igual que lo menciona Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que se formase el vientre ya te había conocido. O sea, quisiera hacer como una separación aquí y un puntito. Ellas eran las mujeres de la promesa. Ellas eran la mujer de la bendición. Ana era la mujer que traía la bendición de Samuel y Raquel era la mujer de la bendición de José. Esa promesa ya estaba, esa bendición ya estaba, eso ya estaba establecido, eso... Casi como lo leímos al principio, ya estaba predeterminado de alguna manera, ya estaba decidido de parte de Dios. Pero las decisiones que ellas tomaron personalmente y la forma en que se enfrentaron a sus situaciones fue lo que marcó la diferencia en cómo recibieron la bendición y cómo recibieron la promesa. Porque la promesa está, pero la forma en que nos enfrentamos a ella es la diferencia. Dios ya tenía a Samuel, ya tenía a José. Pero el cómo nosotros lo esperamos es lo que marca la diferencia. Me cuesta leer y por eso me enredo. Pero aquí justamente quiero hacer un alcance. No solo las mujeres hicieron eso. Nosotros vemos a Pablo en la cárcel y vemos a Pedro en la cárcel. Y Pablo y Silas, conocido por todos, adoraron, exaltaron a Dios, la gloria de Dios cayó, se libertaron los cautivos, la presencia de Dios se manifestó, estando en la cárcel. Y Pedro, estando en la cárcel, se puso a dormir. Entonces, yo no digo que nosotras podemos hacer lo que queramos cuando estamos esperando la promesa de Dios, ni que en este tiempo, porque ambos recibieron la bendición, Pablo y Pedro, fueron libertados y fueron bendecidos. Pero, yo no digo por eso usted vaya a dormir y espere la bendición durmiendo, pero
nosotros hablamos y siempre nos recordamos de ese Pablo que adoró y que danzó y que se glorificó y que se regocijó en la cárcel. Y de Pedro, yo creo que muy pocos conocen el pasaje de la Biblia donde dice que Pedro estuvo en la cárcel y durmió. De hecho, se resalta más que la iglesia oraba por Pedro para que Pedro fuera libertado. Entonces, ambos iban a recibir la libertad, ambos iban a recibir la bendición de Dios. La diferencia estaba en cómo lo estaban esperando. Justamente el cómo estas mujeres tomaron la decisión, también el cómo Pablo y Pedro, grandes hombres de Dios, tremendos siervos del Señor, pero ambos esperaron diferente la bendición que les venía a ellos. Y eso es lo que yo quisiera hacer el realce en esta tarde, el cómo nosotras esperamos la bendición de Dios y el cómo repercuten las decisiones que nosotras tomamos también. Porque una de las cosas que yo trato de darle el énfasis siempre es que como mujeres, pues en realidad me cuesta un poco, pero nosotras pasamos por dudas, pasamos por dificultades, pasamos por peticiones, pasamos por preguntas, pasamos por dudas delante de Dios, pasamos por esperas delante de Dios, tenemos incertidumbres delante de Dios, pero el cómo nosotros esperamos en ese proceso es lo que marca la diferencia, el cómo nosotras nos enfrentamos a eso es lo que marca la diferencia. Y yo quería mostrarles esto porque no significa, por ejemplo, porque nosotras vivamos de rodillas, Dios nos va a responder. No, yo quiero que entendamos todas. La promesa está. Lo que nosotras le estamos pidiendo a Dios, la petición que nosotros queremos, la respuesta que esperamos, la decisión que tenemos que tomar en Dios, eso ya está trazado, ya está determinado. Por ejemplo, ya me voy a poner yo. Si yo me quiero casar, Dios ya tiene un matrimonio para mí. Dios ya tiene una familia para mí. Dios ya determinó una familia para mí. Las decisiones que yo tomo, apresuradamente o sin consultarle a Dios o haciendo conforme lo que yo quiero o lo que yo pienso, es lo que me va a llevar a vivir el proceso. Y puede que yo tenga una mala vida y me lleve a pasar por un proceso difícil como lo hizo José, pero voy a llegar igual al final a lo que Dios quería para mí. O puede que yo espere y busque la voluntad de Dios y entienda lo que Dios quiere, como lo hizo Ana, lo sufrió, lo pasó mal, pero esperó lo que Dios quería para ella, y obtenga una bendición que va a ser no solo para ella, sino para los demás. Porque Samuel no fue solo una bendición para ella, sino fue una bendición para los demás. Entonces, yo hablo aquí un poco de los hijos, del matrimonio, pero en realidad a veces nosotras estando solteras, estando casadas, como madres de familia, como esposa, como hija, como hermana, tenemos que tomar decisiones y tenemos que aconsejar a otro y tenemos que determinar esas decisiones. Y lo que yo justamente apunto en esta tarde por medio de esta palabra es porque cuando nosotros comenzamos decía que el Señor lleva a los pecadores, ni siquiera a los justos, ni siquiera a los rectos, sino que a los pecadores les encomienda su camino. Y Él cumple, dice, el pacto o la alianza que Él hizo con nosotros, con amor. Entonces, todo lo que Dios hace para nosotras está trazado con amor y va a cumplir ese pacto. Yo quiero que eso lo entendamos de alguna manera, porque a veces nosotras justamente tomamos malas decisiones y nos apresuramos porque creemos que el Señor se olvidó muchas veces de nosotros. Se olvidó de lo que Él me ofreció, de lo que me prometió, o de lo que Él dijo que iba a hacer para mi vida. Por ejemplo, una de mis esperanzas y una de mis agonías es que mi familia llegue al Señor. Y yo podría estar desesperada, porque con todo lo que veo en este tiempo, yo no veo ni luces por donde ellos puedan acercarse al Señor, al contrario. Pero yo sé que hay una promesa, yo sé que Dios me lo ofreció, yo sé que Dios me lo prometió, y por más que yo llore, sufra, y por más que yo los quiera meter de cabeza a la iglesia, si yo los meto de cabeza la van a pasar mal. Pero quizás si yo me dedico a orar y a buscar la presencia de Dios, Dios va a responder esa promesa y ese pacto con amor, porque ahí está la diferencia. A veces nosotros forzamos lo que Dios ya tiene trazado y lo que tiene determinado. Entonces, y esto es importante, las decisiones que nosotros tomamos, a veces nosotros decimos, las tomé por mí. Miren, si yo no quiero ir, siempre me acuerdo, pero cuando yo dije, no quiero ir a la iglesia hoy día y me quedé en la casa, mi mamá sin ir a la iglesia ni servir a Dios me dijo, ay, ¿tú crees que la bendición a esta casa llega sola? Y yo digo como, plop. Y en realidad ellos entienden que la bendición viene por nosotros, viene de parte de nosotras entendemos también eso. Pero a veces también las decisiones que nosotros tomemos para bien o para mal también repercuten en nuestra familia. Hoy día usted puede decir, ¿sabe qué? A mí no me gusta esta iglesia, no me gusta cómo se hacen las cosas acá, nosotros nos vamos a ir a otro lugar. Amén, váyase a otro lugar, haga las cosas como quiera. Pero ¿sabe qué va a pasar? El problema no va a ser suyo. El problema va a ser de sus hijos. El problema va a ser de sus hermanos. El problema va a ser de la familia que está con usted. Porque las decisiones que nosotras tomamos no nos repercuten a nosotras directamente. Ana y Raquel siguieron viviendo su vida tan tranquilas como siempre, tal cual lo habían llevado.
Pero los que pagaron las consecuencias de eso fue Samuel y José. Si usted toma una mala decisión lejos de la voluntad de Dios, el problema no va a ser suyo, el problema va a ser de ellos. Si yo tomo una mala decisión, el problema no va a ser mío, el problema va a ser de mi familia, de mis hijos. Por ejemplo, si a mí se me ocurre casarme con alguien del mundo y vivir en el mundo, pues yo voy a terminar de vivir mi vida en el mundo. El que va a pasar las consecuencias va a ser mi hijo, porque no va a saber si vivir en el mundo o vivir bajo la voluntad de Dios, porque yo lo saqué de esa bendición. Y Dios lo va a llamar igual, lo va a tener en sus caminos y lo va a tener en la bendición de Dios. Pero le va a costar el doble, le va a costar el triple, le va a costar dolor y sufrimiento. Y allí está la diferencia en las decisiones que nosotras tomamos. Por eso la palabra del Señor es tan clara en enseñarnos, de que tenemos que consultarle a Él, de que tenemos que entender a Él, y quizás lo que yo le estoy diciendo no es nada nuevo, no es nada que, la revelación que le estoy... No, pero simplemente yo hoy día la insto, y el consejo de Dios hoy día es que, como decían los caminantes de Emaús, o sea, nos paremos un poquito en el camino, miremos cuál es el buen andar, miremos cuáles son las sendas que Dios quiere para nosotros, miremos cuál es el buen camino que debemos tomar, y caminemos. Porque a veces nosotros, por querer correr, por querer avanzar, por querer hacer lo que nosotros pensamos que está bien, llegamos y corremos, llegamos y tomamos decisiones, llegamos y hacemos cosas, y cuando nos queremos detener nos damos cuenta que hay muchas cosas que se han pasado en el camino y que se han dañado. Se dañan nuestros hijos, se daña nuestra familia, se daña nuestro futuro, se dañan muchas cosas. Entonces nosotras como mujeres, dice la palabra del Señor, la mujer sabia edifica su casa. Ese es el lema que tiene nuestra clase de hermana virtual. Y la necia con sus manos la destruye. Nosotras somos mujeres sabias, vamos a edificar nuestra familia con las decisiones que tomamos. Cuando usted decide hablar mal de alguien, usted no está destruyendo al alguien. Usted está destruyendo al que le está diciendo esas cosas malas. Porque si usted habla mal de alguien, esa persona no le va a creer al otro. Y no va a ser el problema para el otro ni para usted, va a ser que el que se quedó con esa raíz de amargura ahí, el que se está quedando con esa amargura en su corazón. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos no nos repercuten solamente a nosotros. Y perdonen que sea tan reiterativa en lo que digo una y otra vez, pero es lo que nosotros tenemos que hacer. Y hay una diferencia en eso. O sea, cuando Abraham va con Lot y le dice, escoge, Lot empieza a mirar y no sabe qué elegir. Y Abraham le dice, a mí me da exactamente igual por donde yo vaya, porque sé que por donde vaya, Dios va a ir conmigo. Y va a haber bendición. Entonces, a veces nosotras creemos y pensamos que tenemos que como planear nosotras la estrategia por dónde ir, por dónde hacer, pero si nosotras viviéramos confiadas y nuestras decisiones fueran confiadas en el Señor, diríamos como Abraham, venga lo que venga, yo sé que la decisión que tome Dios va a ir conmigo, porque estoy bajo la voluntad de Dios y sé que Él me va a responder y sé que va a ir conmigo en las decisiones que yo tome. Pero a veces nosotras metemos nuestras manos en las decisiones y es allí donde las decisiones se equivocan. Ana fue a la planta del Señor, al altar, se postró y le entregó su necesidad, su carga al Señor. Mientras que Raquel lo primero que hizo fue y entregó sus cargas a su esposo, a su familia, a su criada, y lo último que hizo fue decir, ya, me cansé, no lucho más contra Dios, y Dios le respondió. Porque Dios tampoco va a contender con el hombre para siempre, dice, no va a contender con nosotros eternamente. Él no nos va... Hay cosas que nosotros le hemos pedido, que nosotros hemos hecho, y el Señor no nos va a decir que no, porque llega un momento donde también dice, o sea, basta. ¿Hasta cuándo yo voy a seguirte esforzando a hacer algo que en realidad tú ya no me quieres escuchar, no me quieres hacer caso? Entonces, mejor es que nosotras pongamos nuestras peticiones y nuestras necesidades delante de Dios, y Él nos va a responder. Pero como yo decía al principio, no es fácil. No es fácil enfrentarnos a esa aflicción cuando nosotros no sabemos qué hacer. Pero allí viene donde nosotros tenemos que recordar este consejo y decir, las decisiones que yo tome van a repercutir. Una decisión tan simple y es fácil. La economía. Hoy día tenemos un problema con la economía, la mayoría. ¿Vivo por fe o vivo por las deudas? Si yo decido en este minuto endeudarme, ok, vamos a sobrevivir en estos días, vamos a sobrevivir en estos momentos. Pero ¿qué va a pasar meses después, años después? Vamos a estar con las deudas hasta aquí y quizás ni siquiera nosotras tengamos las fuerzas para pagar esas deudas. Los que van a tener que seguir con nuestras deudas son nuestros hijos, los que están después de nosotros. Es algo tan tangible y tan simple como eso. Pero si nosotros aprendemos a confiar en el Señor, que quizás simplemente hoy día aprendamos a comer pan con mantequilla, pero contentos y sin cargas posteriores, el Señor nos va a dar la respuesta y nos va a proveer lo que nosotros tengamos en nuestro hogar. Cosas que hoy día nosotros también hemos olvidado, el vivir por fe, el vivir confiando en lo que el Señor nos da y en lo que el Señor nos provee. Nosotros hoy día queremos lujos, tenemos necesidades distintas, tenemos necesidades diferentes, y no lo juzgo, hermana, porque yo también.
Yo también quiero cosas, quiero cosas especiales. Pero en cosas tan simples como esas, nosotros tenemos que pensar en las decisiones que tomamos. Cuanto más en las decisiones espirituales, cuanto más en las decisiones que hoy día cuando su hijo le dice, mamá, yo quiero hacer esto en la iglesia, y usted le dice, no, después. Y usted le corta muchas veces lo que Dios está preparando para él. Él va a cumplir el propósito que Dios tiene. Pero somos nosotras las que le decimos que no, que eso no es el tiempo, no es el momento. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender la voluntad de Dios en pos de sus decisiones, en pos de lo que Él quiere para nosotros. Yo espero no haber sido un poco enredada, pero quisiera justamente recordar, y para terminar, el primer versículo que leíamos, como dice, de hecho me gusta la versión Dios ha hablado. El Señor es bueno y justo. O sea, Él nunca va a orar de manera distinta. Él siempre va a ser objetivo con nosotros. Él siempre va a darnos lo que necesitamos. De hecho, hay un versículo donde dice, no me des riqueza para que yo no me jacte y diga dónde está, quién es Dios, ni me des pobreza para que yo diga dónde está Dios, sino que dame lo justo para que yo aprenda a vivir por fe y ser agradecido. Y en nuestras decisiones, en nuestra vida también tiene que ser así. A veces nosotras influimos mucho y a veces nos restamos también. No, el Señor va a hacer, pero que el pastor ore por mis peticiones, que el pastor ore por mi familia, que si va a haber sanidad en mi casa, pero que los hermanos oren por mis peticiones. Tampoco es así. O sea, no nos restemos al 100% de lo que Dios quiere hacer con nosotras. Nosotras somos las que tenemos que tener ese equilibrio. Yo voy a esperar en la voluntad de Dios, pero le voy a pedir a Dios. Porque muchas veces esperamos en la voluntad de Dios sin pedirle a Dios también. O sea, seamos honestas y seamos sinceras. Muchas veces los pastores se ríen por eso, que dicen, hermano, mi familia no llega al Señor, mi familia no está apartada. ¿Y usted ora por su familia? No, cuando vengo aquí a la iglesia pido que oren por ellos. Está bien, pida por ellos, pero usted tiene que ser responsable de esa petición, usted tiene que ser responsable de esa necesidad delante de Dios. Entonces, que exista un equilibrio, porque también Dios es justo. Él corrige la conducta de los pecadores. Por medio de eso, también el Señor nos va corrigiendo. Por medio de lo que nosotros hacemos, o lo hagamos bien o lo hagamos mal, el Señor nos va corrigiendo. Y Él nos guía por su camino a los humildes. Diferencia entre el que es altivo y dice, yo lo voy a hacer como yo quiero, yo lo voy a hacer como yo digo, como yo aprendí y como yo sé que se hacen las cosas. El Señor corrige y guía a los humildes. Hermana, estás haciendo mal esto no funciona así, la palabra del Señor dice esto, amén. Nadie le va a ir a decir eso a su casa, pero la palabra del Señor nos va a hacer sentir que estamos haciendo algo mal y que tenemos que corregir eso. Y si nosotros somos humildes, vamos a recibir ese consejo y vamos a corregir nuestra vida y nos va a ir guiando hacia lo que nosotros queremos. Pero cuando viene el consejo de la palabra y dice, no, eso no es para mí, no, yo estoy bien como lo que estoy haciendo. Entonces allí viene la altivez y Dios no nos va a corregir ni nos va a guiar, porque no dice de hecho corrige, sino que dice que guía. Nos instruye en justicia. ¿Qué era justicia? A que seamos imparciales, que seamos razonables. A veces funciona más nuestros deseos, nuestros propios pensamientos, más que el razonamiento real de lo que debe ser. Él siempre procede con amor y fidelidad, con los que cumplen su alianza y sus mandamientos. Aquí hay un factor súper importante también. Dice con los que cumplen sus mandamientos, o los que guardan su pacto y sus testimonios, sus mandamientos y su testimonio. O sea, no es solo los 10 mandamientos, sino que su testimonio, el que somos reflejo de Dios, el que somos reflejo de la vida de Dios, eso da testimonio de nuestras vidas y reflejan los mandamientos de Él. Entonces, no esperemos que Dios nos responda y cumplir la palabra de Dios si tampoco estamos cumpliendo lo que Él nos está pidiendo. Porque a veces queremos respuestas, pero estamos a años luz, lejos de lo que realmente Él quiere para nosotras. Yo hago las cosas a mi modo y como yo quiero, insisto, pero en realidad nunca he obedecido lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, si yo obedezco a Dios, va a haber respuesta, y Él lo dice, porque Él es quien cumple su pacto y sus promesas. Nosotros cumplimos, Él cumple. Nosotros hacemos nuestra parte, que implica obedecerlo y seguir sus mandamientos, Él cumple. Y lo dice su palabra, no dice cumplirá, no dice en tiempo pasado, en tiempo futuro, no, lo dice como un presente, lo cumple. Amén, lo cumple. Ahora, si usted obedece y hace lo que Dios le pide y escucha su voz y está dispuesto a obedecer y oír su consejo y a tomar las decisiones conforme a Él cumple. No cumplió, no va a cumplir, Él cumple. Ahora, tiempo presente. Las promesas de Dios siempre son en presente, son algo que está establecido. Entonces yo esta tarde quisiera simplemente finalizar esta palabra, este consejo,
diciendo que nuestras decisiones no solo nos repercuten a nosotros, nuestras decisiones repercuten en lo que viene y en lo que va a ser para nuestra familia y para nuestros hijos. No se queje el día de mañana si sus hijos están lejos de los caminos del Señor o están confundidos en muchas cosas. Si nosotros hoy día estamos tomando malas decisiones en base a lo que yo creo, en base a lo que yo pienso, en base a lo que yo decido, lo que yo creo que es correcto. Lo que es correcto es la palabra del Señor. Lo que es justo es la palabra del Señor. Lo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia es la palabra del Señor. ¿Necesita consejo? Aquí está la palabra. ¿Necesita rectitud? Aquí está la palabra. ¿Necesita tomar una buena decisión? Aquí está la palabra. Y no hay cosa que no esté en la palabra, y a veces dudamos. Y si dudo, ahí está la oración. Ahí están las lágrimas, el sufrimiento. Porque ¿por qué siempre sufrimos? Porque queremos algo cuando pasamos por la prueba sufrimos. Suframos antes. Pidámosle al Señor antes que venga la prueba. Por esa necesidad, por esa petición. Yo la voy a invitar a orar en esta tarde, a darle gracias al Señor por esta palabra, por este consejo, para que el Señor lo guarde en nuestro corazón y nos ayude. ¡Ay, me asusté! Se me cayó algo. Pero vamos a darle gracias al Señor por esta palabra en esta tarde.